Hola, bienvenidos a Sombras del Misterio. Yo soy Michelle, su anfitrión en este programa dedicado a la investigación. Hay una pregunta muy interesante que me vino a la mente cuando me puse a revisar un artículo de la revista muy interesante que también encontré en Script, el cual lleva por título ¿Por qué vemos fantasmas? Y obviamente es indudable que surgiera esa pregunta. ¿Realmente existen los fantasmas? Aunque realmente puede ser fácil decir que no, es innegable que los fantasmas forman una parte importante de nuestras tradiciones, mitos y leyendas. Sin duda las tenemos hasta en el cereal. Entonces el hecho de que yo no haya visto uno significa que no existen. Pues pareciera que con el pasar de los años el fenómeno se vuelve tal vez menos relevante y como público somos menos impresionables también. Aunque hay que recordar que los fraudes abundan, entonces podría ser que ya no nos impresionamos tanto. Nos volvimos tal vez más críticos y exigentes o simplemente ya no estamos interesados en ellos. El artículo habla sobre la investigación científica relacionada con la investigación paranormal. En este caso, el artículo cita a Margarita Mejía Hortal, quien es psicoterapeuta familiar y de pareja, y da una postura al respecto. Citando el artículo, dice lo siguiente: el pensamiento mágico suele aparecer entre los 2 años y los 7 años, y es algo que permite a los niños tener una visión fantástica del mundo y creen en Papá Noel, en fantasmas o en el ratoncito Pérez. Su función es ayudarles en el proceso de crecimiento y maduración para enfrentarse a conflictos y a la vida en general. Esto podría indicar que nuestra creencia en fantasmas más bien viene de la infancia, pues otro artículo de la British Psychological Society que lleva de título Monsters, Ghosts and Witches, Testing the Limits of the Fantasy Reality Distinction in Young Children, apunta que gracias a experimentos realizados con niños entre 4 y 6 años, a quienes se les preguntó sobre 3 tipos de objetos. Los primeros son objetos reales, es decir, objetos que podemos ver y tocar, pero que resultan objetos ordinarios, es decir, tazas, vasos, platos. Otros son aquellos objetos imaginarios, pero que también pueden ser objetos corrientes o ordinarios, tal vez la imagen de una taza. Y el tercer tipo de objetos, aquellos imaginarios, pero de carácter sobrenatural, es decir, la imagen de algún monstruo. Los resultados indicaron que ambos grupos de niños pueden sin problema distinguir la realidad de la fantasía o los objetos reales de los imaginarios, aunque tal vez hay algo ahí interesante que dice que no siempre pueden estar seguros de que un monstruo que acaban de imaginar no pueda volverse real. En esencia, el estudio sugiere que los niños pueden distinguir la fantasía de la realidad, pero pueden estar tentados a creer en la existencia de lo que acaban de imaginar. Eso podría explicar por qué incluso de adultos tenemos este miedo a la oscuridad, incluso cuando sabemos que no hay nada ahí, pero de alguna forma podemos sentir que algo se esconde en esos rincones oscuros, algo nos mira desde las sombras. No por nada nos volvemos velocistas después de apagar la última luz de la casa antes de irnos a acostar. Pareciera que es algo instintivo, miedo a lo desconocido tal vez. En el mismo artículo de la revista, muy interesante, también se explora un poco sobre la creencia en los fantasmas y el surgimiento de las religiones. Aunque tendría sentido, existen algunas evidencias que podrían indicar que creemos ver cosas que no están ahí después de eventos traumáticos o la pérdida de personas cercanas. Es aquí en donde sale a colación un estudio realizado en Gales durante la década de los 70, en el cual se entrevistaron a 227 viudas y 66 viudas, en el cual cerca de la mitad reportó tener alucinaciones relacionadas con su pareja muerta. Se encontró que estas visiones eran más común dentro de los 10 años o dentro de los primeros 10 años de la viudez. En esencia, el estudio considera que estas alucinaciones pueden ser normales y pueden servir de acompañamiento de alguna manera benéfico o que puede ser saludable al momento de afrontar esta pérdida o esta nueva etapa en la vida, que es la viudez. Conociendo esto anterior, podremos decir que los fantasmas son un intento de nuestro cerebro o nuestra psique para no sentirnos solos y ayudarnos a afrontar la idea de un final inminente y tal vez catastrófico, probablemente. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas experiencias paranormales
que podemos encontrar por cientos en internet, incluso de familiares o conocidos que han experimentado sucesos relacionados con algún fantasma, espectro o algún ser de ultratumba. ¿Será que todo tal vez se trate de un plan o mentira organizada a gran escala? Pues obviamente es poco probable, pero son vivencias que al ser contadas la persona vuelve a experimentar parte de las sensaciones que pudo percibir durante esos momentos, y quien las cuenta está plenamente convencido de que se trata de algo sepulcral. Aunque hay muchas historias que son inventadas, en el caso de las personas que genuinamente dicen la verdad, o al menos están convencidas de haber escuchado, visto o sentido algo durante ese encuentro, será tal vez que a falta de explicaciones lógicas se recurra a explicaciones más fáciles o a la mano que tengamos, y en este caso, bueno, la existencia de seres sobrenaturales. Para la psicología tradicional no existirían los fenómenos paranormales, y este tipo de cuestiones puede tratarse de alucinaciones, ilusiones o en algunos casos algún trastorno. Más adelante, igual en el artículo se menciona a Christopher C. French, que es un psicólogo que se especializa en las creencias y experiencias paranormales. Voy a citar lo que dijo en el artículo cuando se habló con él, lo entrevistaron, y dice así: los neurocientíficos han hecho grandes progresos al basar su enfoque en la suposición de que todos los estados mentales son, en última instancia, reducibles a estados físicos dentro del cerebro. Entonces, es posible decir que el mundo es un lugar muy grande, pero nuestra psique lo es aún más. Entonces, aún quedan muchas cosas por descubrir sobre nuestro cerebro, nuestra mente. Ni siquiera sabemos en dónde está o por qué se origina. Hay mecanismos ocultos que tal vez aún no han podido ser descubiertos o descifrados. Entonces, no suena descabellado pensar que todo se podría reducir a que el fenómeno paranormal en realidad surge de nosotros hacia el mundo. Aunque, por otro lado, tal vez no todo sea culpa del funcionar diario de nuestro cerebro. También existen enfermedades que pueden favorecer la percepción de seres fantasmales o experiencias que pueden llegar a considerar místicas. De acuerdo con algunos hallazgos realizados, igual lo cita el artículo que les mencioné, por la Escuela Politécnica Federal de Lausana de Suiza y el Hospital de São Paulo de Barcelona, en 2021 se habla sobre los circuitos que están relacionados en la enfermedad de Parkinson y que pueden generar alucinaciones menores, pero que esto puede afectar a un 30% de los pacientes, y con una evolución no tan favorable puede derivar en alucinaciones un poco más complejas y más estructuradas. También se puede hablar de aquellas experiencias extracorpóreas, las cuales resultan en que las personas pueden ser capaces de verse a sí mismos desde otro punto fuera de su cuerpo, que de acuerdo con Saúl Martínez Horta, que es un neuropsicólogo, esto se debe a un desfase durante la fase del sueño REM, lo cual podría traducirse en una relajación casi total muscular y también una reducción del estado de alerta, que en esencia pues también aquí se relaciona lo que conocemos popularmente como se me subió el muerto. Lo que acabamos de mencionar podría ser una explicación pues razonable y lógica de este fenómeno. Aunque no estoy diciendo que los fantasmas no existen, hay evidencia que podría indicar y apoyar la idea de que en realidad estos seres tal vez sí sean producto de alteraciones en nuestro cerebro. Hubo un estudio, una investigación en 2014 a cargo de Olaf Blank, un estudio del cerebro de 12 pacientes con trastornos neurológicos, que en su mayoría eran epilepsia y quienes ya habían tenido experiencias de este tipo. Una resonancia magnética reveló que estos pacientes tenían interferencia con 3 regiones de la corteza: la corteza insular, la corteza frontoparietal y la corteza parietal temporal. En este caso, estos 3 están involucrados en la autopercepción, el movimiento o la ubicación en el espacio, la propiocepción. Juntos contribuyen a procesamiento multisensorial, el cual es importante para la percepción del propio cuerpo. En este caso, los científicos provocaron una disonancia en pacientes que estaban vendados y que estaban realizando movimientos con un brazo frente a su cuerpo, es decir, estaban con el brazo extendido. Por aquí hay una imagen de lo que se muestra, esta acá. En esencia, esto es: la persona tiene su brazo y realiza movimientos frente a ellos. Detrás tienen un dispositivo
un robot que está igual tocando a la persona. Ahorita vamos a hablar de ello. Crearon una disonancia detrás de ellos. Bueno, mientras hacían el movimiento con su mano, un dispositivo robótico reproducía sus movimientos y los tocaba en la espalda en tiempo real. Este resultado fue una discrepancia espacial, pero gracias a que el movimiento del robot era sincronizado, el cerebro de los participantes pudo adaptarse a ello y corregir esta disonancia. Entonces, después de esto, los neurocientíficos introdujeron un retraso temporal entre el movimiento de la persona, entre el participante y el toque del robot. Bajo estas condiciones asíncronas, una distorsión temporal y espacial en la percepción. Y así es como los científicos o los investigadores fueron capaces de recrear la ilusión de un fantasma. En este caso, los participantes no tenían idea de qué se trataba. Cerca de 3 minutos de este toque con retraso, los investigadores le preguntaron a la persona qué fue lo que sintió, ya que en la primera fase del experimento el robot de alguna manera iba constante. Entonces en la segunda parte, ya esta diferencia de tiempo, pareciera que hubiera un movimiento que no pudo ser corregido por el cerebro. Algunos reportaron una fuerte sensación de una presencia. Incluso llegaron a contar hasta 4 fantasmas, donde obviamente no existía ninguno. Para algunos, la sensación fue tan fuerte que pidieron que se parara el experimento. En este caso es algo que reportó Giulio Rognini, quien dirigió el estudio. Bueno, ahí tal cual como dice, el experimento indujo una sensación de una presencia extraña en el laboratorio por primera vez. Y esto puede mostrar que bajo situaciones normales se puede incrementar esta sensación o esta percepción de que hay alguien más ahí, simplemente conflictuando las señales sensoriomotoras, explicaba Blank. Entonces ya tenemos de alguna forma una explicación algo más lógica de por qué llegamos a sentir que algo está ahí. En este caso, ahora los fantasmas tal vez ya no solo viven en nuestras casas, sino que también lo hacen en los laboratorios. Pero ahora, siguiendo adelante con esto, ¿podría existir algo además de situaciones estresantes y enfermedades neurológicas en la aparición de fantasmas? A esto, Christopher French vuelve a hablar y da para ese artículo la siguiente declaración. A ninguno de nosotros nos gusta la idea de que cuando nos morimos es nuestro final. Quizá todavía peor, odiamos la idea de que cuando nuestros seres queridos mueren no volveremos a tener contacto con ellos. Así que nos encontramos fuertemente motivados para encontrar cualquier prueba que apoye la idea de la vida después de la muerte. Muchos tipos de afirmaciones paranormales parecen proveer dichas pruebas, como experiencias cercanas a la muerte, recuerdos de vidas pasadas, intercambios con mediums e incluso fantasmas. En realidad, podría siempre existir una explicación lógica y, en esta ocasión de carácter científico. Esto deja mucho que pensar al respecto. Si es posible generar la sensación de presencias fantasmales o extrañas en un laboratorio, eso podría indicar que tal vez y solo tal vez todo este tiempo siempre se ha tratado de nuestro cerebro tratando de adaptarse o compensar el desequilibrio que enfermedades neurológicas o tal vez situaciones estresantes pudieran generar. Tristemente, todo parece indicar que los fantasmas solo existen en nuestra mente. Claro, hasta que los fantasmas demuestren lo contrario. También hay que entender que la ciencia hasta cierto punto puede explicar ciertas cosas, pero existen otras que aún es incapaz de decir por qué suceden. Entonces, mientras estemos en esa búsqueda, todavía cualquier explicación, cualquier pista que podamos seguir también será considerada valiosa. Entonces, como ya mencionamos, deja en los comentarios tu opinión, tus historias y vamos a ver qué más podemos seguir investigando al respecto y ya más adelante traeremos más información. Pero yo me despido y nos vemos a la próxima. Adiós.